Gracias por continuar informándose con nosotros aquí en Acción 10 de la mañana. Me encuentro junto a Juan Carlos López del Centro Jurídico de Atención a los Consumidores. Gracias por acompañarnos esta mañana. Bueno, llevamos un poco más de 2 meses de esta situación tan difícil, ¿verdad?, en el ámbito sociopolítico, pero que también trae afectaciones serias a la economía de nuestro país. Algunas de las cosas que se están vaticinando por parte de las empresas privadas y que también están haciendo el llamado a todas las pymes, por ejemplo, a que se puedan unir, es a recurrir a la famosa y denominada desobediencia tributaria o desobediencia fiscal, ambas muy parecidas. ¿Qué comprenden estas acciones y cuál es la base legal que tienen? Bienvenido. Sí, buenos días, gracias Aminta, aquí compartir en Canal 10 este espacio en la mañana. Mira, cuando se habla de desobediencia civil o tributaria, hay obviamente una categoría de expertos que han dado puntos de vista o opiniones muy válidas. Normalmente los procesos estipulados en la ley 822, la ley de justicia tributaria, te establece los procedimientos de los cuales cualquier individuo, y sustentado con la ley 290, te puede permitir a vos, Aminta, de recurrir determinadas cantidades de tributos o impuestos. Por ejemplo, que te aplicaron de una manera inaudita, o que no estás en acuerdo, o consideras que el monto es mayor de las cifras establecidas. Estamos hablando cada impuesto que paga el sector privado relativamente, o los tributos que puede pagar cualquier usuario, por ejemplo, como el 15% del impuesto a los agregados, que obviamente es contratado por la empresa para reportarlo ante el fisco. Entonces lo que se va haciendo es que las personas van recurriendo en un estado, en una situación normal, en un proceso de recurrencia. Puede ser también relacionado con el tema del desaduanaje y con relación al tema tributario, con los impuestos que tienes que pagar por la importación de productos que pueden entrar en Nicaragua. Entonces ahí tienes que limitar cada uno de esas facetas, de qué manera vas a aplicar un modelo, como si se ha referido, de desobediencia civil o tributaria. Pues entonces, en base a qué considera que realmente, porque si hablamos de tema fiscal o en tema tributario, tenés impuestos desde que pagás el IBI de tu casa, o sea, del impuesto de los bienes inmuebles. Inclusive tenés impuestos que sí podés no reportarlo, que estás hablando con el impuesto relacionado a la retención que hace desde el punto de vista laboral. Estás hablando también del IR. Puede ser que sea los impuestos recaudados del 15% de una empresa que presta servicio o vende productos, como restaurante u otro, que está asumiendo el 15% para reportarlo al fisco en los procesos relacionados, como manda la ley 822. Entonces se tiene que determinar cuál va a ser el componente para aplicar una desobediencia civil. ¿Cómo lo vas a aplicar? Se hablaba anteriormente que era mediante los mercados, si realmente los mercados no iban a pagarle a la administración o a Conmema. Depende del caso, se tiene que analizar si realmente se va a hacer mediante una desobediencia o utilizar esa desobediencia utilizando los recursos administrativos que la ley 290 te establece y la ley especial 822 de conservación tributaria te va estableciendo. Puede ser los recursos de revisión, apelación. Porque lo otro está en que un conglomerado, eso habría que verlo, qué empresa puede resistir administrativamente individual. Si la empresa administrativamente individual puede resistirlo mediante un procedimiento jurídico administrativo, como te decía, habría que verlo hasta cuándo va a aguantar, porque no creas que la renta o la Dirección General de Impuestos o la DGA en su momento va a aplicarte el monto como corresponde, y si no enteras en determinado momento, aunque le expliques cómo está la situación, tiene que haber una revisión o una auditoría establecida, y eso lo puede hacer inclusive el fisco. Mira, hay muchos casos donde muchas empresas no enteran sus impuestos o realmente hay ilegitimidad porque ellos no están reportando, ¿no?, en un lapso de tiempo, y sabes que en algún momento debe ser una sanción. Para una sanción económica, obvio, estipulante, e inclusive eso lleva unos procedimientos que la ley contempla. Entonces, habría que determinar si esto es una posición colectiva o si cada empresa va a arriesgarse a hacerlo de forma individualizada. Eso se tiene que analizar pues con respecto a qué tipo de impuestos realmente consideras que nos apare. Más el tema de los combustibles. ¿Cómo le decís? Cuando vas a echar combustible, no me cobre el ISC, pues, por ejemplo. No digo que es imposible no hacerlo. Es una medida inteligente, técnica, que cualquier individuo puede protestarlo, pues. Pero veámonos a la realidad. Si realmente llega o el impuesto relacionado con energía eléctrica, pagás entre el 7 y el 15% del impuesto agregado sobre tu consumo, por el precio del kilowatt. ¿Cómo le vas a decir a Disnorte que no lo apliquen? Salvo
que metas tu recurso de revisión o apelación para que no seas ese impuesto en ese mes no se te sea cobrado, salvo en esos casos. Entonces, esto lo que digo es que no es que se deje a un lado, y pues es una medida, me parece más inteligente que simplemente estar exponiendo la vida. Considero que es una medida que las personas pueden abocarla al sector. Pues el sector turismo, que ya está devastado económicamente, el sector de las pymes, que todavía están sobreviviendo, y el sector ya más amplio económicamente, tienen las posibilidades de establecer estos parámetros. Deben de hacerlo de manera colectiva si quieren que tenga éxito. De manera individual, uno de ellos, te aseguro que el día de mañana que le llegue una carta de la DGI diciendo que no ha enterado determinados impuestos relacionados, inclusive en materia de trabajador, del pueden IR, tomar incluso acciones de cerrarle la empresa, por ejemplo. Probable, esa si puede ser el acumulación, temor de que algunas personas o algunas empresas no acojan esta posición. O decirlo, o estipularlo, o decirlo en esta coyuntura. Mira, declarate mejor que estás en quiebra, o sea, una quiebra mercantil. Y en base a eso nosotros vamos a verificar si realmente no puedes entregar tu impuesto. Porque lo otro sería, estás hablando que es una evasión fiscal y puede incurrir en un delito. O sea, eso se tiene que determinarlo en los segmentos que se deba de hacerlo, siempre y cuando pues hay una legitimidad y un escrito pues establecido. Bueno, esto en el caso de esta desobediencia tributaria o fiscal por parte de las empresas. Hablemos ahora de las entidades bancarias. ¿En qué consiste la ley moratoria? ¿Se debe de aprobar o no de urgencia? Mira, nosotros como Centro del Consumidor inicialmente, y creo que 5 programas antes del día de hoy, en las invitaciones nosotros habíamos planteado que esto iba a suceder porque hay una reminiscencia y están siendo muy repelentes las entidades bancarias e instituciones microfinancieras. ¿En qué sentido? Se aprobaron 2 normativas, una aprobada por CONAMI y la otra aprobada por la Superintendencia de Bancos, que nosotros comenzamos a impulsarla y se comenzó a trabajarlo. El problema está que cuando llegas a la entidad bancaria, la microfinanciera, lo que está primando por encima de las normativas, ¿sabes qué es? Lo que está primando por encima de estas normativas, cuando el cliente quiere acercarse, es la disposición y la política interna del banco. Perfecto. Hay una llamada, con muchísimo gusto, lo atendemos. ¿Qué tal? Bienvenido o bienvenida al programa, adelante. Buenos días. Sí, le escuchamos, mi estimada. Tengo una consulta en relación con Disnorte Disur. ¿Sí? Sí, le escuchamos. Hace más de una semana pasó un camión de la Tip Top y reventó el alambre del medidor, pero el medidor seguía marcando. Pero no sé... Todavía, eso fue la semana pasada y todavía no se han aparecido los de Disur. Llamé y llamé y llamé. Tuve que pagar quien viniera a arreglar, porque como el medidor seguía marcando, ellos no se aparecieron nunca y ellos sí cobran y cobran. Cuando hubo el rumor de que iba a aumentar el precio de la energía eléctrica, el recibo vino con un incremento de más del 50%, pero cuando se trata de que ellos tienen que prestar algún servicio, ellos no se aparecen. ¿Hubo una falta de conexión, mi estimado, o solamente quedó el alambre colgado, como decimos nosotros? Y tengo otro problema. Cuando INE instaló la energía eléctrica, pasaron el alambre por la propiedad del vecino y tengo una acometida de más de 100 metros y el vecino dice que yo tengo que pagarle derecho de pase. Sí. Y él se conectaba de mi medidor. Han quemado el medidor, han quemado el alambre, han hecho desastres, se me han robado el alambre y a mí me toca pagarlo. La vez anterior que quemaron el alambre, yo tuve que hacer un préstamo y tuve que pagar 15,000 córdobas por el alambre.
Bueno, agradecemos que nos haya expuesto sus problemáticas allá en su barrio, colonia donde usted viva. Muchísimas gracias por su comunicación. Esto se da muchas veces. Bueno, tal vez que al final nos deje, vuelva a llamar, deje el número NIS de ella, su número telefónico, para conectarnos con ella y apoyarle, porque pues, es un caso especial, ¿verdad? Un caso particular. Y se tiene que determinar pues la responsabilidad de la empresa distribuidora y el ente regulador, como ella lo dice. Pues. Pero estas situaciones, por ejemplo, que pasa un camión y cuelga... Le corresponde a la empresa distribuidora. Le corresponde a la empresa distribuidora, eso es un hecho como tal. O si falta un pedazo de alambre, como decimos nosotros, no tiene por qué el habitante poner de su dinero. Eso le corresponde a la empresa distribuidora, pero se paga un rubro que se llama comercialización, que es un valor, que es parte del valor agregado de distribución y se debe de completar de todos modos viene distribuido pues, en tu factura de energía eléctrica. La persona espera que llegue, ¿verdad? Las autoridades correspondientes para hacer esto, pero nunca llega y ellos toman la decisión de sacar de su propia bolsa para poder resolver. Un consejo en estos casos, más que llamar solamente la línea como corresponde 125, también las personas deberían de llegar a la distribuidora con su escrito rápidamente y decirle que inmediatamente con una foto ya impresa y que presentar, ¿verdad?, cómo quedó el alambre, ¿no? Y cómo el medidor tal vez estaba marcando, porque es importante comentarlo, pues. Claro. Eso debe ser. De todos modos, al final del segmento, pues tal vez nos deja en recepción los números para nosotros ponernos de acuerdo con ella. Pues, perfecto. Retomando el tema de la ley moratoria, Juan Carlos. Mira, parte de lo que ha sido, nosotros nos estamos promoviendo una iniciativa de ley de un movimiento no pago, ¿no? Como se había creado en el año 2010, o pensar de que la gente no va a pagar. La diferencia aquí es que la gente se ha acercado a las instituciones bancarias y financieras y microfinancieras, a diferencia de aquel momento del año 2010 que se creó un antecedente, iniciativa parecido, donde realmente habían 5, 6, 7 u 8 meses de clientes, de usuarios, de productores, ganaderos, o aquí en Managua de igual manera, que no habían pagado, pues, porque tenían una situación económica pues, ajena, ¿no?, a lo que estamos viviendo, porque estaba mal económicamente. Entonces hubo una consolidación de muchos usuarios que dijeron no vamos a pagar hasta que realmente no me liberen la garantía, no me apliquen descuento, etcétera. Hoy en día las situaciones son diferentes, las normativas, y nosotros dijimos de un inicio, acérquense, hagan una cartita, explíquenle por favor al señor del banco. No es en referencia a las personas que ya de antes que explotara toda esta situación en el país venían evadiendo sus pagos, ¿verdad?, la responsabilidad de su cuota. Estamos hablando de personas que en el transcurso de estos 2 meses realmente quedaron sin empleo, la situación económica se puso bastante aguda en sus hogares y no tienen la capacidad de pagar esa cuota correspondiente o la cantidad, ¿verdad?, que ellos deberían de pagar. Mira, el objetivo, pero yo voy a hacer un comentario antes de las normativas que aplicaron para el 29 de mayo. Mira, inicialmente se pretendía de que había un análisis de que después de la crisis que agudizó el 18, el 19 en adelante, la gente cayó en desgracia. A pesar de que hay usuarios que desde el mes de marzo han venido teniendo una deficiencia económica. Desde todavía en enero, o sea, no estamos diciendo de que vas a aplicar un año antes, pero hay usuarios de que del mes de enero, el mes de febrero, marzo, tal vez no habían enterado la cuota completa. Entonces, cuando no entregas una cuota completa, hay una acumulación de intereses moratorios y también de días moras, porque el sistema bancario, el sistema de la microfinanciera es perfecto, ¿verdad? En el sentido de cómo van contabilizando realmente. Lo que nosotros estamos planteando es que también hay usuarios que andan entre categoría A, categoría B y categoría C, que realmente han estado mal económicamente un poco antes de esta crisis y que también al día de hoy estas personas pues necesitan un alivio económico.